la alimentación está influyendo en la fisiología cerebral. Va a repercutir ya sea en temas conductuales, en temas de relacionarse con los otros o en patologías de frentón como enfermedades neurodegenerativas. Hoy día en el cerebro hay un grupo de alimentos que debemos promover mucho su consumo, que son los pescados y los mariscos. Dietas no saludables están influyendo en el desarrollo y en el funcionamiento del cerebro, que incluso comienzan en la etapa materna, durante el embarazo. Un cerebro protegido es clave para una vida sana, feliz y equilibrada. Cuidarlo cada día es fundamental. ¿Cómo hacerlo? Lo conversamos con el nutricionista Rodrigo Valenzuela Báez, magíster y doctor en nutrición y alimentos, postdoctorado en la Universidad de Toronto, profesor y director del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy Paula Hinojosa y con este episodio te doy la bienvenida a una nueva temporada para cuidarnos y sentirnos bien en TOC Natural. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Paula, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, contenta de tenerte de nuevo aquí en TOC Natural. Igualmente para mí, qué grato poder escucharte y verte. Hablemos un poquito del cerebro. Es, como digo yo al comienzo, uno de los órganos más desconocidos del cuerpo, quizás. ¿Qué crees tú? A ver, sobre el cerebro sabemos mucho, ¿eh? Es un órgano que se ha estudiado enormemente. Quizás a veces es un poco más complejo estudiarlo directamente porque acceder significa romper los huesos del cráneo, ¿no? Claro. Pero hoy día, hace ya bastantes años, las técnicas por imagenología nos han permitido tener un conocimiento bastante acabado del cerebro. Y en los últimos años las neurociencias han avanzado enormemente respecto al conocimiento del cerebro, pero aún nos falta mucho, particularmente pensando que nuestra población está envejeciendo o hay otros factores ambientales que están influyendo en cómo el cerebro está funcionando. Hablemos un poco de cómo se alimenta el cerebro. A ver, el cerebro tiene un principal combustible que es la glucosa, ¿ya? Los hidratos de carbono que nosotros comemos, una parte importante de ellos son glucosa. Y este es el principal combustible para nuestras neuronas en el cerebro. En condiciones de ayuno, en que hay déficit de glucosa, el cerebro también se puede nutrir como energía de cuerpos cetónicos. Bien, los famosos cuerpos cetónicos, tú los has escuchado hablar a veces que hablan de esta dieta keto, la dieta cetogénica. Bueno, sí. Los cuerpos cetónicos son también utilizados como combustibles en el cerebro, pero lo ideal es que nuestro cerebro se nutra a partir de glucosa como energía. Sin embargo, prácticamente todos los nutrientes tienen funciones relevantes en la fisiología cerebral. ¿Y qué función cumplen específicamente los ácidos grasos, que es tu gran tema, no? Bueno, el cerebro humano, si yo lo deshidratara, aproximadamente el 60% de su peso seco son lípidos, son ácidos grasos. Y los vamos a encontrar principalmente como fosfolípidos, porque a diferencia del tejido adiposo, el cerebro, que tiene muchos ácidos grasos, son ácidos grasos que se están usando permanentemente en las membranas celulares. A diferencia del tejido adiposo, que los ácidos grasos son reserva energética. Acá en el cerebro tiene un rol de funcionamiento de la neurona, de todas las células que conforman el cerebro humano y de todas las zonas del cerebro humano. Y en ese sentido los ácidos grasos son fundamentales para el cerebro. O sea, se podría decir que la glucosa alimenta al cerebro en general y los lípidos, las grasas, específicamente al sistema neuronal, al funcionamiento de las neuronas. Lo que ocurre es que los ácidos grasos tienen un rol estructural en el cerebro. ¿Por qué? Porque las membranas de las neuronas están constituidas por ácidos grasos. Bien, y por eso es que el cerebro humano siempre protege ciertos ácidos grasos de que no se dañen, no se oxiden, porque los necesita para su normal funcionamiento o también para proteger a las neuronas frente a determinadas señales de estrés o de daño que pueden ocurrir a nivel celular. Ya hablaremos específicamente de cuáles son esos ácidos grasos de los cuales se alimenta el cerebro y a los cuales les tenemos que poner muchísima atención. Me gustaría que habláramos un poco más acerca del desarrollo evolutivo que ha tenido el cerebro, porque tengo entendido que tiene que ver con el desarrollo que ha tenido también la alimentación en el Homo sapiens, ¿no? En el ser humano. Así es. Bueno,
El desarrollo del cerebro humano ha sido proporcional a lo que nuestros ancestros comenzaron a comer. Recordar que nuestros ancestros eran carroñeros, omnívoros, es decir, comían lo que encontraban. Previo al desarrollo de la agricultura, eran recolectores, cazadores ya bien avanzada la evolución. Primero fueron carroñeros, comían restos de otros animales, aprendieron que si golpeaban con una roca el cráneo de un animal, obtenían un tejido que era el cerebro que comían de otros animales, la médula ósea. Nuestros ancestros eran grandes consumidores de insectos, de gusanos, los que estaban más hacia la costa, de peces que quedaban a la orilla del mar. Y ese aporte de nutrientes fue fundamental para que el cerebro humano no solamente aumentara de tamaño, que ya fue un salto evolutivo gigantesco, sino que además aumentara la complejidad de las actividades que puede realizar un ser humano. Y un ejemplo clásico de esto es el movimiento de pinza, el liberar este dedo. Los seres humanos, nosotros, asumimos que podemos extender los 5 dedos de la mano, es decir, mostrar la palma de la mano. ¿Bien? Uh-huh. Pero nuestros ancestros no podían hacer eso. Y basta ver que nuestros primos lejanos, los primates, gorilas, chimpancé, ellos tienen sus dedos absolutamente contraídos. Tienen una mano tipo puño. ¿Bien? Con puño. con el dedo gordo adentro de Exacto. El dedo de la mano, ¿no? está dentro. En mira. cambio, si tú ves los bebés, los pequeños, ¿cierto? Los lactantes, ellos nacen también con sus manitos como puño. Sí. Pero a la medida en que van creciendo, liberan los dedos y en algún momento son capaces de tomar la mano de la mamá con el dedo gordito o el dedo pulgar, ¿cierto? Bueno, sí. Eso que para nosotros es tan obvio, demoró muchos años y años de evolución. Y esa evolución se logró gracias a que el cerebro creció, fue un cerebro más grande, y también aumentó la complejidad de ese cerebro. Podemos hacer más funciones. Ejemplo, nuestros ancestros al liberar el dedo pulgar, al liberar los dedos de la mano, lograron hacer herramientas básicas que permitieron a posterior desarrollar herramientas para cazar otros animales o para desarrollar la agricultura, etc. Este simple acto que para nosotros es básico fue fruto de la evolución del cerebro humano, un cerebro que creció, que se hizo más complejo y que permitió que, por ejemplo, los seres humanos desarrolláramos la capacidad de hablar. Yo siempre le cuento a mis estudiantes que durante la década de los 60, siglo pasado, se hicieron muchos experimentos y había científicos que estaban obsesionados con demostrar que a los primates se les podía enseñar a hablar. Sin embargo, no lo lograron. Un par de palabras, así cosas básicas, era como museo, era como no habían palabras ahí. ¿Por qué? Porque la evidencia demostró después que su cerebro no tenía esa capacidad. Y eso sí lo tiene el ser humano. Y esas capacidades fueron derivadas del crecimiento y desarrollo de nuestro cerebro propio de nuestra alimentación. O sea, podríamos decir que si nosotros seguimos poniendo atención en la nutrición de nuestro cerebro, ¿vamos a seguir desarrollándolo como tal? Sin duda, sin duda. Bueno, la evolución son saltos evolutivos de muchos miles de años, ¿no? Sí, sí. Pero la alimentación es fundamental para el desarrollo cerebral y el funcionamiento cerebral. La alimentación está influyendo en la fisiología cerebral, que se va a repercutir ya sea en temas conductuales, en temas de relacionarse con los otros o en patologías de frentón como enfermedades neurodegenerativas. Wow, qué interesante lo que me estás contando, Rodrigo. Hablemos de aquellos nutrientes que son importantes para conservar nuestro cerebro en buenas condiciones. Lo primero es que debemos consumir la energía que diariamente uno requiere, ¿bien? Y esa energía debe venir de proteínas, por lo tanto una dieta debe tener un buen contenido de proteínas, un buen contenido de hidratos de carbono y obviamente de ácidos grasos, y dentro de los ácidos grasos particularmente los poliinsaturados, especialmente omega 3 como el DHA o un omega 6 como el araquidónico, y las vitaminas y minerales que habitualmente debemos consumir. Y esto comienza desde la vida intrauterina,
en que se comienza a formar el tubo neural que va a finalizar después en uno de sus extremos en el cerebro, en que la demanda de nutrientes va a ir aumentando en forma acelerada en la medida en que el feto va creciendo, y se dispara esta demanda de nutrientes en el último trimestre del embarazo, que es cuando más crece el cerebro humano en la vida intrauterina. El cerebro es el órgano del cuerpo que más gasta energía. Consume el 25% del total de nutrientes energéticos del organismo, aunque solo tiene un peso aproximado de 1,3 a 1,4 kilos, es decir, el equivalente al 2% del peso total de una persona de 60 a 70 kilos. Al español Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, se le conoce como el padre de la neurociencia moderna. Es el pionero y mentor de la idea de que el tejido nervioso se encuentra dividido en capas, núcleos y redes de circuitos. Además, halló la existencia de las conexiones entre neuronas, que poco después recibieron el nombre de sinapsis. Seguimos conversando sobre los cuidados de un cerebro activo y protegido con el nutricionista Rodrigo Valenzuela en este episodio de TOC Natural. ¿En qué tendríamos que poner el foco en términos de alimentación? Por ejemplo, la madre que está gestando un bebé tendría que alimentarse de ciertos nutrientes específicos. Mira, que una persona, porque ni siquiera los que tenemos formación en nutrición nos andamos preocupando de todos los nutrientes, de todos los alimentos que comemos a diario. Que una persona lo pueda lograr nutriente por nutriente se hace muy difícil. Entonces lo que promovemos siempre es una dieta lo más variada posible, que incorpore la mayor variedad de alimentos, hortalizas, ensaladas, frutas, legumbres, pescados, mariscos, carnes, lácteos, etcétera, frutos secos, frutas, ¿bien? Pan, que sea una dieta lo más variada posible y que dentro de esa variedad le permita consumir las proteínas que requiere todos los días, ácidos grasos, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Porque mientras más variada es tu dieta, es más fácil que tú accedas a múltiples nutrientes. Uh-huh. ¿Y qué pasa con las personas que hacen dietas específicas, ¿no? Como las que tú nombrabas al comienzo, la dieta cetogénica o dietas sin hidratos de carbono o personas que no consumen pescado, por ejemplo? ¿Qué hacemos ahí para equilibrar, ¿no?, la nutrición del cerebro? Bueno, ahí yo lo que diría es primero que esas personas se pongan en manos de un profesional, un nutricionista, un dietista, que tenga buena formación en dietas, porque no todos a veces la tienen como uno quisiera, para que oriente a las personas, porque cuando tú retiras algún alimento de tu dieta, o tienes una dieta poco variada, que puede ser por una razón, por una decisión personal, por una razón de costos o de acceso a los alimentos, es probable que comiencen a aparecer deficiencias de algunos nutrientes. Y esos nutrientes no pueden faltar en el organismo. Y es ahí donde aparecen como alternativas suplementos nutricionales, ¿sí?, o tener una selección muy cuidadosa de determinados alimentos. ¿Cuáles serían esos alimentos en términos de fuentes naturales de nutrientes para el cerebro? Para las personas que nos están escuchando en este momento y digan, mira, necesito comer más de esto o poner más de esto en mi dieta. Mira, yo diría que hoy día en el cerebro hay un grupo de alimentos que debemos promover mucho su consumo, que son los pescados y los mariscos. Porque tanto estudios observacionales, estudios epidemiológicos, trabajos de seguimiento han demostrado que dietas ricas en pescados y mariscos tienen un efecto neuroprotector enorme en la medida en que vamos creciendo y envejeciendo, y también que favorecen el neurodesarrollo desde el embarazo a los primeros años de vida. Los nutrientes presentes en esos alimentos son fundamentales para nuestro cerebro. Y eso, obviamente, complementarlo, frutas, hortalizas, huevo, cereales integrales, el pan integral, lácteos, frutos secos, etc. Legumbres, pero yo partiría con pescados y mariscos. Y en el caso de las personas que no consumen pescado, por ejemplo, suplementación, ¿no? Sí, ahí tenemos que comenzar ya a hablar de suplementación y particularmente de ácidos grasos específicos que están
casi exclusivamente en pescados y mariscos. Por eso que la suplementación ahí toma fuerza, porque si tuviésemos alternativas en otros alimentos, diríamos, bueno, cambie pescados y mariscos por estos alimentos. Claro. Pero no hay por cuáles reemplazarlos. O sea, tiene que ser suplementación sí o sí, ¿no? Para las personas que no consumen pescado. Yo me estoy apuntando en la lista, porque a mí no me gusta el pescado, lamentablemente. Los mariscos sí, pero claro, yo tomo omega 3, precisamente por eso, porque tengo entendido que es súper importante en general para todo el cuerpo, no solamente para el cerebro. Entonces, bueno, tengo que ingerir la suplementación. Así es. Estás escuchando TOC Natural. Ok, Rodrigo, cuéntanos un poco acerca de los ácidos grasos, porque conocemos un poco más, ¿no? A nivel de cultura popular, de qué es lo que son los hidratos de carbono, etcétera. Pero los ácidos grasos creo que la gente sabe un poquito menos. A ver, los ácidos grasos son compuestos orgánicos que vamos a encontrar en los alimentos o que algunos de ellos los podemos fabricar nosotros en nuestro organismo, por ejemplo en el hígado, ¿ya? Y de los ácidos grasos vamos a encontrar tres grandes familias. Los ácidos grasos saturados, lo que la gente llama la grasa saturada, ¿bien? Lo que tú ves sólido a temperatura ambiente, la grasa del tocino, por ejemplo. Vamos a tener los monoinsaturados, que tienden a ser líquidos a temperatura ambiente, donde el alimento característico es el aceite de oliva. ¿Ok? Porque tiene un ácido graso que se llama ácido oleico. Ese es el aceite de oliva. Y vamos a tener los ácidos grasos poliinsaturados, que son ácidos grasos que tienen múltiples funciones en el organismo, más allá de aportar energía, que se van a depositar en nuestras células específicamente para formar las membranas celulares y generar que nuestras células funcionen. ¿Y por qué es importante hacer esta separación entre ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados? Porque cuando yo tengo una dieta rica en grasa saturada, aumento el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. En cambio, si tengo una dieta con un alto contenido de poliinsaturados, particularmente omega 3, tengo más bien efectos protectores en mi organismo y particularmente en el cerebro. Y es en este contexto en que dentro de los ácidos grasos poliinsaturados aparecen los ácidos grasos omega 3, que es una familia de ácidos grasos poliinsaturados donde el que más destaca en el cerebro es el DHA, porque el ácido graso que más encontramos en el cerebro humano y en la retina es el DHA. Por lejos es el que más amamos. ¿Tú cómo te cuidas? Me encanta preguntarle a las personas que se dedican a esto cómo se cuidan ellos, ¿no? ¿Cómo aplicas todos tus conocimientos en tu vida personal? ¿Tomas suplementación? ¿Consumes omega 3? ¿Cómo cuidas tu cerebro? Muy buena pregunta, y qué bueno que lo preguntas, porque a veces está este dicho, ¿no? Casa de herrero, cuchillo de palo, que uno estudia mucho y no lo aplica. Mira, yo por una decisión personal, por mi formación, lo aplico y me cuido mucho en mi alimentación. Te comento algo personal. Yo, por el lado materno y paterno, tengo muchos familiares con diabetes. Y la diabetes es un factor de riesgo para deterioro neurológico avanzado. Entonces, me cuido mucho en mi alimentación y también hago ejercicio. Y dentro de los cuidados que tengo, bueno, una dieta normocalórica, un buen foco en proteínas, legumbres, frutas y verduras todos los días. Me suplemento con omega 3. Yo como igual pescado, particularmente jurel o atún, pero me suplemento con omega 3 a diario, 2 cápsulas día, aceite de oliva, que es muy beneficioso también. Trato de llevar una dieta. Yo consumo azúcar porque es rico, un dulce de leche, un postre, ¿no? Si hay pizza voy a comer también. Esto no es no comer cosas. Si hay papas fritas también voy a comer, pero es no abusar, no caer en excesos. Pero tengo una dieta que me cuido bastante en base a una alimentación saludable, ¿no? Hacer ejercicio, caminar, trotar, etc. ¿Cuáles serían las señales a las que habría que ponerles atención para decir, wow, aquí algo está faltando, tengo que ponerle más atención a mi alimentación para alimentar mi cerebro? O sea, ¿qué señales tendrían que ser las que fueran esa bandera roja, ¿no? Donde decir, uy,
aquí parece que tengo que empezar a preocuparme de mi cerebro, a nutrir mi cerebro. Mire, yo diría que son múltiples señales, ¿ah? Una de ellas es la memoria. ¿Qué está pasando con la memoria? Un ejercicio simple. ¿Cuánto me demoro en aprenderme el nombre de personas que estoy conociendo? Vale. El primer ejercicio. Segundo, la concentración al momento de leer. ¿Logro concentrarme al momento de leer? ¿Estoy practicando la lectura? ¿Qué ocurre con la escritura? Hoy día existen, sobre todo las personas mayores, estos juegos de sopas de letras, ¿no? Que se los prescribe mucho para mantener un cerebro activo. Bueno, trate de hacer un juego de sopa de letras y vea cómo le va, porque todo es ese tipo de... Si algo está fallando ahí, uno dice, bueno, esto se puede tratar aún. Yo puedo, etapas tempranas, proteger mi cerebro. ¿Qué está ocurriendo con la relación con los demás? La capacidad de sociabilizar con otros, la fluidez verbal, todas estas cosas que para nosotros son obvias, ¿no? Pero que comienzan a fallar en la medida en que el cerebro comienza a tener problemas. Lo que también algunos investigadores han llamado el aislamiento social. Sabemos que hay ciertos patrones dietarios que generan que las personas comiencen a aislarse de los demás. Estas comidas hipercalóricas, la comida chatarra, la comida rápida, rica en grasas, ricas en azúcar, con alta densidad energética, además combinadas con alcohol, promueven un poco conductas que uno comienza ya a evidenciar de que ese cerebro algo está pasando en él. Cuando pensamos en ejercicio, tenemos en mente la tonificación muscular o el aumento de la capacidad cardíaca, pero la verdad es que nuestro cerebro también puede beneficiarse del ejercicio físico. Según la revista especializada New Scientist, rutinas de fuerza, como el levantamiento de pesas, aunque sean pequeñas, y actividades aeróbicas, como correr o caminar rápido, estarían entre las más apropiadas para el potenciamiento cerebral. Así como a través de los siglos se ha traspasado el dicho mente sana en cuerpo sano, se ha demostrado que la buena forma física ayuda con el deterioro cognitivo asociado con la demencia, la enfermedad de Parkinson y la depresión. Y sabemos que esto se debe, al menos en parte, a que el bombeo de la sangre lleva más oxígeno, hormonas y nutrientes al cerebro, lo que ayuda a que se mantenga más fuerte y más eficiente. Sobre los cuidados de un cerebro activo y protegido, seguimos conversando con el nutricionista Rodrigo Valenzuela en TOC Natural. Mientras te escuchaba estaba pensando también en los jóvenes hoy en día, por el tema de la concentración, por el tema de si puedo estar enfocado o concentrado en algo mucho tiempo o no lo consigo, ¿no? Con esto de tener tantos estímulos hoy en día, es muy difícil concentrarse, ¿no? ¿Sería eso también un problema en el desarrollo cerebral, crees tú? Mira, hoy día hay varios investigadores y trabajos que plantean que la sobreexposición a los computadores, a los videojuegos, estaría afectando a nivel de conducta, todavía a nivel así de específico de células, de genes, de vías metabólicas, todavía eso se está estudiando. Pero yo diría que hay un tema que es preocupante, sobre todo en Occidente. Hay ciertos patrones alimentarios que influirían negativamente para favorecer este aislamiento social, ciertos patrones alimentarios que nos protegerían para tener menos riesgo de tener este aislamiento social. O sea, sería súper importante que ahí los padres pusieran mucha atención, ¿no? En cómo se está alimentando mi hijo para empezar a prevenir ese tipo de situaciones, ¿no? Sin duda. Y es bueno conversar estos temas porque hasta hace unos 10, 15 años atrás nosotros pensábamos que el cerebro era un órgano que estaba muy protegido de elementos estresores ambientales. Sin embargo, hoy sabemos que eso no es tan así y que en forma crónica dietas no saludables están influyendo en el desarrollo y en el funcionamiento del cerebro, que incluso comienzan en la etapa materna, durante el embarazo. Vale, entonces, vamos recapitulando un poco de todas las cosas que hemos estado hablando. Sería importante entonces comenzar a cuidar el cerebro desde la etapa de la gestación, ¿no? Por lo que tú me decías. Así es. Cuidar la alimentación,
si es que tengo déficit en mi nutrición, tomar suplementación, proteínas, hidratos de carbono, ácidos grasos, omega 3, omega 6, vitaminas y minerales, ¿no? Me imagino que el ejercicio físico también es importante, ¿no? Fundamental, fundamental. Ojo con el alcohol, una ingesta moderada, ojo con el cigarro y con múltiples otras sustancias que sabemos que alteran el funcionamiento del cerebro, particularmente en las etapas más críticas, que es cuando está creciendo. En ese sentido, entonces, para tener una buena salud del cerebro, cuando seamos ya más mayores, cuando entramos ya a la tercera y cuarta edad, lo más importante es la prevención, por lo que me está quedando claro, ¿no? Es la única forma, ¿no? Así es, así es. Y te comento algo, hay trabajos que demuestran que personas que no han llevado una alimentación saludable, que tienen estilos de vida no saludables, la sintomatología de deterioro cognitivo, ¿qué significa eso? Que el cerebro está envejeciendo, no aparece a los 60 años, aparece a los 40. Cuando a los 40 años el cerebro debiese estar funcionando normalmente. Claro. El adelantar esa sintomatología de envejecimiento cerebral en parte por una mala alimentación y malos estilos de vida o estilos de vida no saludables. ¿Y qué pasa si yo ya tengo 60, 70, incluso 80 y no he podido cuidar mi cerebro por ignorancia, por falta de información, por lo que sea, ¿no? ¿Estoy todavía a tiempo al menos de mejorar mis condiciones? Sí, sabes que cuando no hay Alzheimer declarado, por ejemplo, pero una persona de 75 años comienza a tener una alimentación saludable, se suplementa con omega 3, particularmente DHA, se ha visto que hay mejoras significativas en memoria, en aprendizaje, en tiempos de reacción, en fluidez verbal. Siempre y cuando ya no haya una patología neurodegenerativa diagnosticada como el Alzheimer, la suplementación y una dieta saludable y el ejercicio han demostrado que son protectores. Nunca es tarde para proteger el cerebro, salvo cuando ya la patología neurodegenerativa está avanzada y ahí es muy poco lo que podemos hacer lamentablemente al día de hoy, ¿bien? Pero en las etapas previas o en personas cognitivamente saludables, aun cuando tengan edad avanzada, estas intervenciones nutricionales son muy beneficiosas. Oye, yo me tendría que preocupar porque cuando dijiste lo de la memoria y eso, a mí me cuesta mucho aprenderme los nombres de las personas. De hecho, los veo 3 veces, 4 veces y todavía... ¿me recuerdas tu nombre, por favor? ¿Me tendría ya que preocupar por esa pequeña señal que quizás no es tan pequeña? Es bueno ejercitar la memoria, es muy bueno, es muy bueno. Yo sugiero siempre, y hay muchos trabajos que lo demuestran, que incluso se realizan en intervenciones nutricionales, que es que las personas lean. A veces estamos todo el día haciendo muchas cosas, no paramos durante todo el día, pero no nos damos el tiempo de sentarnos a leer y concentrarnos brevemente en un texto puntual. No estamos hablando de una literatura así densa, compleja, sino que leer. Eso favorece mucho la memoria. Y esto de leer, ¿te refieres a leer en una pantalla de ordenador o te refieres a leer a la vieja usanza? ¿Un libro de papel? ¿O da igual? La mayoría de los estudios se han hecho con libros de papel, pero hoy día no se han hecho con libros digitales porque todavía no habían, ¿no? Pero lo importante es la lectura y básicamente concentrarnos en lo que estamos leyendo. La gracia que tiene el libro de papel es que tengo menos elementos distractores que si lo tengo en el teléfono porque entró el WhatsApp, entró un correo electrónico, entró una llamada de teléfono. El libro, concentrarse a leer en un libro de papel me da mayores posibilidades de, si yo apago el silencio del celular, de que me puedo concentrar en esa lectura. Estás escuchando TOC Natural. ¿Y hay estudios, o todavía es muy pronto para decirlo, en cuanto al desarrollo cerebral de nuestros abuelos, de nuestros padres incluso, que no tuvieron tanta tecnología, ¿no? A su haber, y el exceso de tecnología que tenemos hoy en día en cuanto al desarrollo cerebral? ¿Hay estudios que comparen un poco el desarrollo cerebral en estos dos ámbitos? Evidencia tan potente no. Todavía es algo muy nuevo, porque estos son estudios generacionales. Por ejemplo, sí sabemos hay estudios de obesidad, por ejemplo. Se está pasando entre abuelos, nietos, hijos, etc. Pero en tema de tecnología,
Podrían haber algunos efectos adversos si es que hay mucha sobreexposición a las pantallas, a los teléfonos móviles, pero todavía es una evidencia que hay que incrementarla. Probablemente de aquí a los próximos 5 años vamos a tener datos más duros, ¿bien? Pero sí sabemos que el exceso de pantallas, por ejemplo, o de uso de celulares en los niños sería adverso particularmente en temas de conducta, ¿no? Y de relacionarse con los otros. Pero todavía falta más evidencia porque la tecnología ha avanzado muy rápido, ¿ya? Claro. Pero yo creo que ya en los próximos 3, 5 años ya vamos a tener datos mucho más sólidos. ¿Y era más sano el cerebro de nuestros abuelos que el cerebro de los abuelos del día de hoy? A ver, siempre tendemos a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. A principios del siglo XX, por ejemplo en América Latina, dejando fuera Estados Unidos y Canadá, la esperanza de vida al nacer era de 30 años. Entonces no teníamos mucha gente mayor. Pensemos lo que ocurrió en Europa, las grandes mortandades entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las guerras que tuvieron. Cuando decíamos esta persona tiene 50 años, que es mayor. Hoy día una persona de 50 años es una persona absolutamente joven. Claro. Encontrar una persona de 60 años ya era una persona mayor. Hoy día estamos hablando de personas mayores cuando ya tienen 80 años. Ha aumentado mucho la esperanza de vida al nacer. Lo que hace hoy un ser humano en términos de trabajo, de aprendizaje, de habilidades, es muy superior a lo que se hacía hace 50 años atrás. Si tomáramos una persona de la misma edad, 1970, y lo ponemos hoy, esa persona colapsaría, se demoraría varios meses en entender cómo es la sociedad. Entonces, no es fácil, yo creo que aún no hay antecedentes suficientes para decir el cerebro anterior era mejor que esto. Lo que sí sabemos es que hoy hay patrones alimentarios, contaminación ambiental, consumo a edades tempranas de alcohol, tabaco y drogas que están afectando el funcionamiento del cerebro, lo cual no ocurría hace 70 o 80 años atrás porque no estaba en esta posibilidad. Un ejemplo puede sonar absurdo o burdo decirlo, pero hoy día tenemos en América Latina particularmente muchos niños que a los 10, 12 años ya están consumiendo alcohol, que están consumiendo marihuana, que están consumiendo tabaco, que es en una etapa en que el cerebro está creciendo y está en plena formación y la personalidad de esas personas, la conducta, no se ha desarrollado en su totalidad. Por lo tanto, el exponerse en esos estilos de vida no saludables, obviamente que va a repercutir en su cerebro cuando tengan 25 años. Y lo mismo estamos sospechando porque hay modelos animales que han sido bien claros, estudios observacionales, que estaría ocurriendo con una mala alimentación. O sea, tenemos que poner el foco en la alimentación sí o sí, y en la suplementación y en los hábitos saludables, ¿no? En general. Así es. Vale, Rodrigo, ¿cuál sería la receta para las neuronas felices? Yo diría una alimentación saludable, variada, ejercicio, movernos, mantenernos físicamente activos, la lectura que ha demostrado ser muy buena, buena música, la música clásica ha demostrado ser tremendamente positiva para el cerebro, relacionarnos con más personas, no aislarnos, y en términos de nutrición, yo creo que hay un nutriente que hoy día ha tomado mucha fuerza, que son los ácidos grasos omega 3, y particularmente el ácido graso omega 3 DHA, que como es deficitario en la dieta, la suplementación ha abierto un camino y una alternativa para que en la medida en que vayamos envejeciendo, el cerebro no pierda las capacidades propias del ser humano, aprendizaje, memoria, etc. Así es, porque además con la esperanza de vida que tenemos, queremos estar haciendo cosas, queremos estar aprendiendo. Yo conozco mucha gente de 60, 70 años que dice, mira, quiero empezar a cantar o quiero empezar a tocar el piano o la guitarra, hacer esas cosas, ¿no? Que a lo mejor no pudimos hacer en nuestra juventud, que ahora que tengo tiempo y que tengo ganas, las quiero hacer. Pero claro, para eso tengo que tener mi cerebro en buenas condiciones, ¿no? Sí, tú has tocado, Paula, un punto que es relevante, a mi juicio. Antiguamente una persona de 60 años ya era una persona mayor. Y decíamos, está viviendo los últimos años de su vida. Hasta hace 20 años atrás.
Hoy día, a los 60 años, una persona es absolutamente funcional. Claro que sí. Por lo tanto, esa persona puede llegar a los 90 años, tiene 30 años más de vida para hacer muchas más cosas. Por lo tanto, la nutrición tiene que responder a esas necesidades, ya no al de principios del siglo XX, que eran 25 o 30 años, o a finales del siglo XX, que eran 60, sino que ahora estamos llegando perfectamente a 80, 90 años. Por lo tanto, la demanda nutricional es distinta porque estamos viviendo más años. Pues entonces, alimentarnos bien, a sociabilizar, a tomar clases de baile, clases de piano, pasárselo bien, lo importante que es pasárselo bien, ¿no? Y buscar momentos donde la oxitoxina pueda generarse, la serotonina, ¿no? Todas las hormonas del placer, las hormonas del bienestar, ¿no? Eso me imagino que el cerebro también está feliz cuando eso sucede. Así es. Bueno, pues Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Talk Natural, contándonos un poquito más acerca de la importancia, ¿no?, de cuidar nuestro cerebro y de cuáles podrían ser las estrategias de prevención y de cuidado de este órgano pero tan importante en nuestro desarrollo, ¿no? Gracias a ti, Paula, por haberme invitado. Qué mejor que hablar del cerebro, y para que la gente esté tranquila, lo podemos cuidar y podemos llegar a edades muy avanzadas en condiciones muy favorables, y no esa imagen que tenemos de una persona postrada en su casa que ya no reconoce a sus seres queridos, sino que puede llegar a edades avanzadas cognitivamente muy bien si es que tiene una buena alimentación, acompañado obviamente de otros factores protectores. Pues muy bien, Rodrigo, muchas gracias, te mando un abrazo. Igualmente, que estés muy bien. Chao. Talk Natural es una presentación de New Science. Para más información sobre cuidados y suplementación, visita newsciencestore.com. Escucha este y todos los capítulos de Talk Natural en Spotify, Apple Podcasts o en tu aplicación favorita.